Métodos de asignación de recursos. La asignación de recursos es el proceso de asignar y programar los recursos disponibles de la manera más efectiva y económica. Los proyectos siempre necesitarán recursos y los recursos son escasos. Las diversas economías del mundo tienen que distribuir o asignar los factores productivos de forma eficiente entre las diferentes alternativas para poder obtener resultados positivos. ¿Qué son los factores productivos? Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios, que es tierra, trabajo, capital y tecnología. Empezaremos por definir tierra. Comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo, por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, recursos minerales y fuentes de energía. Trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo son físico e intelectual. Capital. Comprende los bienes durables que son utilizados para crear otros bienes y servicios, como por ejemplo podría ser la maquinaria agrícola. Tecnología. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten a las personas solucionar problemas. Método de asignación de recursos. Bueno, pues en método de asignación de recursos tenemos lo que es precio de mercado, mando, regla de la mayoría, concurso, atender al primero en llegar, lotería, características personales y fuerza. A continuación, describiré cada uno de ellos. Precio de mercado. Cuando el precio de mercado, el que se asigna un recurso escaso, las personas que están dispuestas y tienen la capacidad de pagar dicho precio son quienes obtienen el recurso. Puede decirse que es el precio que los consumidores o clientes están dispuestos a pagar en un mercado libre competitivo para obtener ese producto o servicio. Mando. Un sistema de mando asigna recursos por medio de las órdenes que da a alguien con autoridad. Generalmente, en una economía de libre mercado, el sistema de mando se usa con mucha frecuencia dentro de las empresas y los departamentos gubernamentales. Por ejemplo, si usted tiene un empleo, es muy probable que alguien le diga lo que debe de hacer. Su trabajo es asignado a tareas específicas por medio de una orden. Regla de la mayoría. La regla de la mayoría asigna los recursos según los decida una mayoría de votantes. Las sociedades usan la regla de la mayoría para elegir gobiernos representativos que tomen decisiones más importantes. Por ejemplo, la regla de la mayoría decide las tasas fiscales con que se asignan los recursos escasos entre el uso público y el privado. Asimismo, es la regla de la mayoría la que decide cómo asignar los impuestos entre usos que compiten entre sí, como la educación y la atención médica. La regla de la mayoría funciona bien cuando las decisiones que se toman afectan a muchas personas y se vuelve necesario supeditar los intereses personales al uso eficaz de los recursos. Concurso. Los concursos asignan los recursos a los ganadores. Por ejemplo, un concurso de canto funciona bien cuando existe un jurado justo y premia correctamente basándose en las habilidades vocales de cada participante y funciona mal cuando no existe un jurado justo y se dejan llevar por factores externos a la hora de tomar una decisión. Atender al primero en llegar. El método de atender al primero en llegar asigna los recursos a los que son los primeros de la fila. En este caso tenemos de ejemplo los restaurantes informales que no hacen reservaciones y usan el método de asignación al primero en llegar para asignar su limitado número de mesas. El método de atender al primero en llegar funciona mejor cuando los recursos escasos satisfacen en secuencia solo a un usuario a la vez, como el de los ejemplos anteriores. Gracias a que se atiende al usuario que llega primero, este método minimiza el tiempo dedicado a esperar a que el recurso se libere. Lotería. Las loterías asignan los recursos a los que escogen el número ganador, toman las mejores cartas o tienen suerte en algún otro sistema de juego de azar. Por ejemplo, la rifa de una casa. Funciona bien cuando escogen el número ganador transparente y con personas de testigo. Y funciona mal cuando no se ve el momento en el que se elige el número ganador y los resultados pueden ser manipulados. Características personales. Cuando los recursos se asignan con base en las características personales
Quienes lo obtienen son solo aquellos que poseen las características adecuadas. Algunos de los recursos que más importancia tienen para nosotros se asignan de este modo. Por ejemplo, elegimos a nuestro cónyuge con base a sus características personales. No obstante, de este método también se utilizan formas inaceptables, como es asignar a los mejores empleos a trabajadores anglosajones de sexo masculino, discriminando con ello a las minorías y a las mujeres. Y por último, tenemos la fuerza. La fuerza desempeña un papel fundamental, tanto para bien como para mal, en la asignación de recursos.